Hoy vamos a ver un caso de la segunda mitad del siglo XX, así que relájate mientras nos dirigimos a la República Dominicana. Enrique Mirabel Fernández y su esposa Mercedes Reyes Camilo vivían en el pueblo de Ojo de Agua, cerca de la ciudad de Salcedo, en la región central del Cibao, en la República Dominicana. El país está ubicado en la isla caribeña de La Española, la cual comparte con Haití. La Española es solo una de las dos islas del Caribe que está compartida por dos estados soberanos. Enrique pertenecía a una de las familias terratenientes más acomodadas del país y junto con su esposa administraba una granja, una cafetería y una tienda de abarrotes. Juntos tuvieron 4 hijas. La mayor se llamaba Patria Mercedes y era conocida como Patria. Ella nació el 27 de febrero de 1924. La siguiente fue Bélgica Adela, conocida como Dedi, quien nació un año después, el 1 de marzo de 1925. Le siguió María Argentina Minerva, conocida simplemente como Minerva, quien nació el 12 de marzo de 1926. Sin embargo, pasaron más de 9 años antes de que Mercedes diera a luz a su cuarta hija, a quien llamó Antonia María Teresa y quien era conocida como María Teresa. La hija mayor, Patria, era una joven muy creativa y considerada una excelente artista. También era muy protectora con sus hermanas menores. Las 4 niñas asistieron a la escuela primaria del pueblo, antes de que todas, excepto Dedé, continuaran sus estudios en el internado católico para niñas en la ciudad de La Vega. Mientras las hermanas Mirabel crecían, su país estaba siendo gobernado por Rafael Leonidas Trujillo Molina, un hombre conocido frecuentemente como el Jefe, que significa el jefe, o el Chivo, que significa la cabra. Nació el 24 de octubre de 1891 en San Cristóbal y fue el tercero de 11 hijos. Sus padres eran trabajadores, pero bastante pobres. De niño, estaba muy obsesionado con lo militar y se ponía tapas de botellas en la ropa para que pareciera más un uniforme de las Fuerzas Armadas. Cuando tenía 16 años, empezó a trabajar como operador de telégrafo, pero también intentó ganar dinero con el crimen. Esto resultó en que pasara algunos meses en prisión. Más tarde trabajó en seguridad en una plantación de caña de azúcar. Pero durante el periodo en que el país fue ocupado por fuerzas estadounidenses, se unió a la Guardia Nacional, donde fue entrenado por el Ejército de Estados Unidos. En 1925 le dieron el puesto de comandante de la Policía Nacional Dominicana. Luego, en 1927, fue nombrado general de brigada. En 1928 se convirtió en comandante en jefe del Ejército Nacional. 2 años después, en 1930, un grupo de rebeldes planeó derrocar al entonces presidente dominicano, Horacio Vázquez, ya que había ido en contra de la Constitución al extender su mandato presidencial. La situación resultó en que un líder político de Santiago llamado Rafael Estrada Ureña proclamara una revolución. Mientras los rebeldes marchaban hacia Santo Domingo, el presidente Vázquez ordenó a Trujillo que los reprimiera. Sin embargo, el general retuvo al ejército y mantuvo una posición neutral. Los rebeldes de Estrada entonces tomaron el control de la capital. A cambio de su apoyo, Trujillo había acordado con Estrada que podría postularse para presidente en nuevas elecciones. Se convirtió en el candidato del partido Coordinación Patriótica de los Ciudadanos o el partido Coalición Patriótica de los Ciudadanos. Como Trujillo controlaba el ejército, los otros contendientes se retiraron. Luego tomó el poder tras una elección en la que él era el único candidato. A pocos meses de su presidencia, la capital del país, Santo Domingo, fue azotada por un huracán que mató a más de 2.000 personas. En respuesta al desastre, Trujillo puso a la República Dominicana bajo la ley marcial y rápidamente comenzó a reconstruir la ciudad. 6 años después, renombró la capital como Ciudad Trujillo. Sin embargo, era un líder despiadado. Tenía una policía secreta muy eficaz y vigilaba a sus opositores, tanto dentro del país como en el extranjero. Él sabía que, para mantener el poder absoluto, tenía que contar con el apoyo total del ejército. Durante su gobierno, Trujillo sí trajo algo de estabilidad al país. Mejoró el saneamiento, la educación, las vías de comunicación y el sistema de salud. La economía creció y la deuda externa se redujo. La mayoría de las personas también se beneficiaron de un nivel de vida más alto. Sin embargo, su gobierno fue brutal. Su policía secreta buscaba a los disidentes y a menudo eran encarcelados y torturados. Su régimen fue responsable de la muerte de decenas de miles de personas. La riqueza que se generó por las mejoras económicas no se distribuyó de manera justa.
Trujillo se aseguró de que su familia y sus seguidores recibieran pagos sustanciales, mientras que el pueblo de la República Dominicana perdió muchas de sus libertades civiles y políticas. Él promovió el prejuicio antihaitiano y en octubre de 1937, en un incidente conocido como la Masacre del Perejil, ordenó la matanza de más de 20.000 migrantes haitianos. Durante toda la dictadura de Trujillo, su servicio de inteligencia y la policía secreta reprimieron y controlaron al pueblo, arrestando a cualquiera que se opusiera a su régimen, y las hermanas Mirabal todas se opusieron a él. Todas habían crecido para ser jóvenes muy atractivas. Patria, que era la mayor, se casó con un agricultor llamado Pedro González y tuvo 3 hijos. Ella no ponía la foto de Trujillo en su casa, algo que se consideraba una señal de desacuerdo con el partido gobernante del país. Ella decía, no podemos permitir que nuestros hijos crezcan en este régimen corrupto y tiránico. Tenemos que luchar contra esto y estoy dispuesto a renunciar a todo, incluso a mi vida, si es necesario. En 1949, Enrique Mirabal Fernández, su esposa Mercedes Reyes Camilo y sus hijas fueron invitados a una fiesta organizada por el propio Trujillo. Para entonces, Minerva tenía 23 años y era una joven que había sido descrita como notablemente hermosa, vivaz y extrovertida, y alguien que siempre destacaba donde quiera que iba. Tenía muchos talentos. Era artística y escribía poesía, y cuando hablaba tenía la habilidad de captar la atención de todos a su alrededor. Algunos consideraban que era una líder nata. Sin duda, debía ser notada por el general, quien mientras bailaba hizo insinuaciones inapropiadas hacia ella, acercamientos que fueron rechazados. El rechazo no era algo familiar para Trujillo, y la respuesta de Minerva lo enfureció. No solo rechazó su propuesta, sino que la familia también se fue de la fiesta. Él ordenó a sus hombres que los encontraran, pero el clima era muy malo y llovía intensamente, así que los hombres no pudieron localizar a la familia Mirabal. Sin embargo, irse de una fiesta organizada por el presidente no iba a quedar sin castigo, y, poco después, el padre de las hermanas fue arrestado y pasó los siguientes días en prisión. Mientras tanto, su madre y su abuela estuvieron retenidas en un hotel durante 2 meses. El trato que recibieron sus padres hizo que las hermanas se decidieran a hacer algo contra la dictadura de Trujillo. Minerva había planeado estudiar Derecho, pero después de rechazar al presidente, sus padres se preocuparon por su seguridad y le prohibieron asistir a clases. Después cambiaron de opinión y ella estudió en la Universidad de Santo Domingo. Allí conoció a su futuro esposo, Manolo Tavares Justo. También se convirtió en la primera mujer en graduarse de la Facultad de Derecho en la República Dominicana. Sin embargo, el hecho de que ella hubiera rechazado al líder del país no había sido olvidado y, después de su graduación, su solicitud para obtener una licencia para ejercer la abogacía fue rechazada. Durante la dictadura de Trujillo no había libertades, ya que nadie podía casarse, graduarse o viajar al extranjero sin antes obtener permiso del Estado. María Teresa, la más joven de las hermanas, también era una joven muy inteligente que se graduó de la misma universidad en 1954 con un título en matemáticas. 4 años después se casó con Leandro Guzmán. La segunda hermana Mirabal, Dedé, no fue a la universidad. En cambio, ayudó a su padre con el negocio familiar. Mientras estaba en la universidad, Minerva se enteró de que el padre de su amiga, Daisy Ariza, había sido asesinado por la policía secreta de Trujillo porque había hablado en contra del régimen. Esto la entristeció mucho, pero sabía que era solo una de las muchas terribles injusticias que ocurrían en su país, y decidió involucrarse en los movimientos políticos que se oponían al dictador. Poco después, Minerva les contó a sus hermanas sobre el movimiento. Patria se unió, al igual que María Teresa. Dedé, sin embargo, no se hizo miembro, principalmente porque su esposo no quería que se involucrara. Las 3 hermanas Mirabal y sus esposos empezaron a participar más activamente en el movimiento. Se llamaban el Movimiento 14 de Junio, que era una fecha en la que un grupo de dominicanos exiliados había intentado derrocar al general y, aunque habían sido derrotados, su intento solo había fortalecido el sentimiento anti-Trujillo en todo el país. Aunque el esposo de Minerva, Manolo Tavares, era la columna vertebral del movimiento, las hermanas también se estaban convirtiendo en símbolos muy visibles de la resistencia. A menudo hablaban en contra de la manera injusta en que se gobernaba el país. Comenzaron a escuchar una transmisión de radio desde Venezuela, donde se enteraron de cómo avanzaba la revolución cubana liderada por Fidel Castro. Minerva en particular era conocida por la policía secreta y había sido arrestada en el pasado por sospecha de participar en actividades de oposición.
Ella comenzó a distribuir volantes que describían algunas de las atrocidades que habían ocurrido bajo el régimen autoritario de Trujillo y explicaban por qué el país necesitaba un nuevo gobierno democrático. También consiguió materiales para armas y junto con Patria y María Teresa fabricó pequeñas bombas con cohetes. Enfrentarse al régimen no fue sin consecuencias y las tres fueron constantemente perseguidas por expresar abiertamente sus opiniones. La policía de Trujillo interrogaba a las personas que hablaban en su contra. Tras la formación del movimiento 14 de junio, la policía comenzó a arrestar a muchas de las principales figuras de la resistencia, incluyendo a las tres hermanas Mirabal, junto con los esposos de Minerva y María Teresa. Las hermanas fueron enviadas a prisión, donde fueron interrogadas. Sin embargo, a diferencia de muchos otros presos, nunca fueron torturadas. Una vez en prisión, se hicieron conocidas como las mariposas, y esto inspiró al pueblo del país, que comenzaba a desarrollar un sentido de solidaridad contra el régimen. Los esposos de Minerva y María Teresa fueron enviados a la prisión en Santo Domingo. Sin embargo, Trujillo quería demostrar que podía ser misericordioso, así que más tarde liberó a la mayoría de las prisioneras. Esto incluyó a Patria, pero Minerva y María Teresa fueron retenidas por unas semanas más. Sin embargo, el general estaba cada vez más preocupado y su círculo interno de confidentes de confianza comenzó a disminuir. Consideraba que había miembros de su partido que querían apoderarse de su poder y creía que otros gobiernos intentaban derrocarlo. La presión internacional comenzaba a aumentar contra el régimen. El 24 de junio de 1960 hubo un intento de asesinato contra el presidente venezolano Rómulo Betancourt, que aparentemente había sido ordenado por Trujillo. Rómulo Betancourt había denunciado la dictadura de Trujillo, lo que llevó al general a apoyar complots de exiliados venezolanos para derrocarlo. Una bomba incendiaria colocada en un vehículo estacionado fue detonada cuando el auto presidencial pasaba por una de las principales avenidas de Caracas. El presidente Betancourt sufrió graves quemaduras, su chofer resultó herido y su jefe de seguridad murió. Después de esto, la Organización de los Estados Americanos impuso sanciones a la República Dominicana y envió observadores para monitorear lo que realmente estaba ocurriendo en el país. La opinión pública en todo el Caribe estaba muy en contra de Trujillo. En agosto de 1960, el gobierno de los Estados Unidos retiró el apoyo financiero y la Embajada de Estados Unidos en Santo Domingo fue degradada a un consulado. Ahora parecía que la comunidad internacional estaba cada vez más preocupada por la forma en que Trujillo gobernaba la República Dominicana. Pero a pesar de esto, él seguía persiguiendo a quienes se oponían a él. Mientras él lo hacía, las hermanas Mirabal continuaban con sus actividades políticas contra su régimen. Manolo Tavares Justo, el esposo de Minerva, y Leandro Guzmán, el esposo de María Teresa, seguían encarcelados y fueron trasladados a la prisión en Puerto Plata. Esto estaba a 89 kilómetros de Salcedo, en una zona muy montañosa y aislada. Se sabía que los caminos para llegar a la prisión eran peligrosos. Sin embargo, las hermanas visitaban a sus esposos semanalmente, a veces con sus hijos. Trujillo continuó vigilándolas y estaba al tanto de cada uno de sus movimientos, incluyendo las fechas en que visitaban la prisión. El 25 de noviembre de 1960, Patria, Minerva y María Teresa, junto con un chofer llamado Rufino de la Cruz, viajaron a Puerto Plata. Su madre no quería que fueran. Estaba preocupada, ya que se especulaba que Trujillo planeaba hacerle algo a sus hijas. Sin embargo, Minerva le aseguró que no lo haría, ya que ahora estaba siendo vigilado por la comunidad internacional. Las hermanas llegaron a la prisión y Leandro y Manolo les aconsejaron que ya no viajaran por los caminos peligrosos y que mejor rentaran una pequeña casa cerca de ahí. Extrañamente, la visita fue interrumpida por los guardias, lo cual era inusual. Había una sensación de tensión que preocupó a los dos hombres detenidos, quienes luego fueron regresados a sus celdas. Mientras las hermanas regresaban, fueron detenidas por la policía secreta en una carretera de montaña apartada. Junto con el chofer, fueron golpeadas, estranguladas y asesinadas. Luego, los 4 cuerpos fueron colocados de nuevo en el auto y empujados por el camino de la montaña en un intento de hacer que pareciera un trágico accidente. Nadie se dejó engañar y cuando se reportó el incidente, causó indignación, tanto en la República Dominicana como fuera de ella. Sus muertes sirvieron como catalizador para derrocar el régimen. Y el martes 30 de mayo de 1961, el general Rafael Trujillo Molina fue asesinado a tiros cuando su Chevrolet Bel Air azul de 1957 fue emboscado en una carretera a las afueras de la capital dominicana.
Tras la muerte de Trujillo, el general Pupo Román dijo que creía que Rufino de la Cruz y las hermanas Mirabal fueron asesinados por miembros de su policía secreta. Luego procedió a nombrar a quienes consideraba responsables. Trujillo fue sucedido por el presidente Joaquín Balaguer, y aunque gobernó el país de manera bastante autocrática, lo que incluyó algunas restricciones a las libertades personales de los ciudadanos, la gente ya no estaba sometida al régimen brutal que habían vivido durante los años de Trujillo en el poder. Dedé Mirabal no había estado tan activa en el movimiento de resistencia como sus hermanas y tras sus muertes asumió la responsabilidad de ayudar a criar a sus 6 hijos, además de los suyos propios. La hija de Minerva, Minerva Tavares Mirabal, llegó a servir como diputada por el Distrito Nacional en la Cámara Baja del Congreso Dominicano y antes de eso fue viceministra de Relaciones Exteriores. El propio hijo de Dedé, Jaime David Fernández Mirabal, más tarde se convirtió en vicepresidente de la República Dominicana. En 1999, las Naciones Unidas designaron el 25 de noviembre aniversario de la muerte de las 3 hermanas Mirabal como el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Dedé también creó la Fundación Hermanas Mirabal y en 1994 abrió el Museo Hermanas Mirabal en su ciudad natal de Salcedo. Ella continuó viviendo ahí hasta su muerte, a los 88 años. Hola a todos y muchas gracias por escuchar. Como saben, realmente valoro todos sus comentarios y opiniones, así que por favor dejen cualquier comentario que tengan y espero verlos de nuevo en el próximo Briefcase.